Hoy es el martes 24 de enero del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio TLC o NAFTA por sus siglas. En las últimas horas se ha producido un exceso de información en los medios de comunicación respecto al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El presidente Donald Trump ha tomado acción en sus primeros días en la Casa Blanca y de manera oficial ha firmado una orden ejecutiva que insta al gobierno de Estados Unidos a renegociar el Tratado de Libre Comercio NAFTA por sus siglas en inglés. Hoy por hoy la economía de Estados Unidos está estrechamente interrelacionada con la economía mexicana. Ambos países dependen en mayor o menor medida del comercio bilateral. Sectores como la automotriz dependen de la vigencia del Tratado de Libre Comercio para poder funcionar y la economía de estados como California, Texas y la Florida se verían gravemente afectadas en caso de que finalice el NAFTA. El tema del libre comercio en América del Norte es complejo y debo decir que América del Norte se compone de tres países diferentes entre sí: Canadá, México y Estados Unidos. México por fin se ha armado de valor y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo ha dicho que si México no obtiene beneficios tangibles con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo más sensato sería simplemente renunciar al libre comercio con los Estados Unidos, con todas las consecuencias que ello implica para ambos países. Este escenario sería similar a si usted tiene un negocio donde solo obtiene pérdidas. En ese caso, tener el negocio pierde sentido. De igual forma, si la relación comercial entre México y los Estados Unidos no deja beneficios tangibles a México, carecería de sentido continuar con la misma política. Y de hecho, si Donald Trump no asume una posición flexible respecto a la renegociación del TLC, lo mejor para México es plantear desde un inicio la posibilidad de salir del NAFTA. El peor escenario para México sería una mala renegociación donde México pierda todo y Donald Trump consiga todo lo que quiere. En este caso debo decir que ningún político mexicano podría avalar esta sentencia. Canadá piensa exactamente lo mismo que México, pero Canadá tiene una gran ventaja que México no tiene y es el hecho de que el comercio entre Canadá y Estados Unidos se remonta al año de 1855, cuando se firmó el Tratado de Reciprocidad entre la ex colonia británica y el gobierno de Estados Unidos. Además, en el año de 1988, Canadá y la Unión Americana firmaron un acuerdo de libre comercio, FTA por sus siglas en inglés, en el que básicamente se abrían las economías de ambos países. En pocas palabras, Canadá dejaría solo a México en las renegociaciones del NAFTA debido a que simplemente ellos tienen un estatus especial y no tienen nada que perder. Para Canadá es preferible abandonar el NAFTA antes de renegociar con Donald Trump, y en ese caso Canadá buscaría negociar con México un acuerdo de libre comercio que permita que la relación comercial entre México y Canadá continúe. En pocas palabras, México está solo en la renegociación del NAFTA. Aquí debo decir que la economía mexicana fue una economía cerrada desde el final de la Revolución Mexicana hasta la llegada del señor Salinas de Gortari a la presidencia de México. Carlos Salinas de Gortari transformó el sector productivo mexicano de uno que se basaba en el mercado interno a uno que se basa en las exportaciones hacia el mayor mercado de consumo global. En su momento, la apertura comercial entre México y Estados Unidos tomó de sorpresa a los mexicanos. Esto produjo que muchas empresas mexicanas quebraran y usted debe saber que esto, entre muchas otras causas, desembocó en la gran crisis económica de 1995 en la administración del presidente Ernesto Zedillo. No obstante, la solución a la crisis de 1995 fue precisamente el NAFTA, y que Estados Unidos permitió en su momento que miles de mexicanos cruzaran sus fronteras para buscar el sueño americano. De esta forma, México pudo recuperarse de esa gran crisis. Hoy por hoy, el escenario es mucho más complejo y difícil para México y para el mundo entero. Por un lado, México se puede enfrentar a una renegociación del NAFTA que puede llevar años y que generaría incertidumbre en las inversiones, y por otro lado se puede enfrentar a la salida del NAFTA, que tendría consecuencias económicas muy negativas tanto para Estados Unidos como para México. Aunque México hoy por hoy tiene un presidente
presidente con baja popularidad y débil en términos prácticos, además una gran deuda y una gran dependencia energética por parte de Estados Unidos, y el escenario se complica más al agregarle las burbujas financieras que existen por doquier y que amenazan con estallar en caso de que ocurra algo brusco en términos comerciales. La pregunta que todo mundo debe hacerse es: ¿qué busca Trump realmente al renegociar el NAFTA? Donald Trump busca, en teoría, frenar la pérdida de empleos en el sector manufacturero de Estados Unidos. Aquí debo decir que la pérdida de empleos en Estados Unidos se debe al avance de la tecnología y que este fenómeno empezó desde finales de la década de los 60. Hoy en día la economía de Estados Unidos está evolucionando a una economía basada en servicios y no en la industria. El problema de esto es que nadie se preparó en Estados Unidos ni en el mundo entero para llegar al punto tecnológico en el que nos encontramos. En pocas palabras, la solución al problema del desempleo en Estados Unidos no pasa por cerrar la economía. La solución para Estados Unidos pasa por intentar crear nuevos servicios que puedan ser exportados al mundo entero. Esto último es posible gracias a la existencia del Internet. No obstante, la estrategia de Trump es muy simple: buscará renegociar el TLC para favorecer más los intereses de su propio país, y es posible que en caso de que México amenace salirse del NAFTA, Donald Trump podría simplemente frenar el envío de gasolina a su vecino del sur, lo que provocaría un freno a la economía mexicana. El presidente Donald Trump busca victorias fáciles para mostrarse ante su electorado como un gran estadista, y lamentablemente México siempre ha estado en manos de los Estados Unidos. La única esperanza para México es que su pueblo despierte y entiendan que viven en un país lleno de riqueza y que en el único lugar donde pudiera existir pobreza, si es que la existe, sería precisamente en su visión del mundo. Si usted cambia su forma de pensar, cambia su propia realidad. El mundo exterior en el que usted vive es el reflejo de su propio pensamiento, y si usted cambia su forma de ver la vida, de forma inmediata cambiaría su realidad. En conclusión, las elecciones han quedado atrás y hoy, nos guste o no, la realidad es que Donald Trump gobierna Estados Unidos y todo parece indicar que una tormenta financiera se acerca a una gran velocidad.